Hola, buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Vamos a continuar con el tema 6, la norma y ordenamiento jurídico. Y bueno, vamos a dejar vamos a hacer un pequeño repaso de por dónde íbamos. Pues esto es una introducción a las reglas y las normas, la estructura de las normas jurídicas, tenemos también en este tema, supuesto de hecho, consecuencia jurídica, ese debate sobre el contenido esencial de las normas jurídicas, donde teníamos tres posiciones. La posición imperativista, donde decía que el contenido esencial o su núcleo irreductible era el mandato, ese mandato que pues emanado del poder soberano y dirigido a los ciudadanos. La posición de juicio hipotético, donde dice que la esencia es la sanción y, por tanto, los destinatarios son los funcionarios que simplemente tienen que cumplir a quien transgreda estas normas, ¿no? También tenemos la posición iusnaturalista o la posición del orden jurídico natural, donde vamos a buscar que la norma, pues, para que sea válida, tiene que respetar unos criterios fundamentales de justicia, o dicho de otra forma, que los mandatos de la autoridad tienen que respetar unos contenidos mínimos de justicia, ¿no? Pertenecientes a ese orden natural, superior, que todos conocemos por la naturaleza del hombre, y que está superior al derecho positivo, porque es conforme a la naturaleza o a la naturaleza objetiva en relación al objeto de la regulación. Bueno, hay varias interpretaciones. Los caracteres de la norma: alteridad, vinculatoriedad, generalidad y abstracción. También es pregunta de test y desarrollo. Tipos de normas jurídicas, pues aquí tenemos, según el grado de vinculatoriedad, pues ser imperativas, prohibitivas, permitivas. Según el interés, que hemos visto muchas veces, pues puede ser de derecho público o de derecho privado, entendiendo por derecho privado no solo cuando actúan los intereses de los particulares, sino también cuando es el propio Estado que actúa defendiendo en calidad de sujeto de derecho privado, ¿vale? Lo incluye también al Estado cuando actúa en defensa de unos intereses en calidad de sujeto de derecho privado. Por el ámbito local, autonómico, nacional, regional o internacional, por el ámbito temporal, según el plazo de ejecución de esas normas, de vigencia, según el objeto, pues pueden ser normas sustantivas o normas adjetivas que regulen procedimientos. Pues tenemos ahí sustantivo, Código Civil y Código Penal, y adjetivos, pues ley de enjuiciamiento civil y ley de enjuiciamiento criminal, pues que son pues derecho adjetivo. Normas que regulan procedimientos y entonces, ¿cómo clasificamos estas normas? Pues por el objeto que regulan, ¿no? Si regulan cosas sustanciales o regulan cosas adjetivas o procedimentales, ¿no? Y vamos ya con la parte donde estamos más centrados, ¿no? La parte del ordenamiento jurídico. Esta pregunta pues cayó en septiembre de 2020 y pues bueno, nos habla de que las normas forman un conjunto, un orden, y este orden puede ser este ordenamiento jurídico, ese conjunto ordenado jerárquicamente, pues también incluye pues actos, decisiones, procesos, y esto lo vemos también ya en la antigüedad y en el medievo, donde había ese pluralismo jurídico y que esto evolucionó hacia una uniformidad en el sistema de fuentes centrado más en el Estado, y que todo esto se tradujo en tres notas consideradas clásicas. El hecho de que consideradas clásicas ya es objeto de test, ¿vale? Que sean clásicas cayó en pregunta de test. ¿Cuáles son las tres notas consideradas clásicas? Pues bueno, la unidad, la coherencia y la plenitud, que ya vimos en otros temas anteriores. Ya vimos que la unidad era, pues, está relacionado con la validez y la jerarquía normativa, pues porque la validez es el modo propio de existencia de las normas, tienen que ser válidas. ¿Cuándo son válidas? Cuando se dictan por un órgano competente, dentro de un procedimiento, que no haya sido derogada la norma. Pero claro, esta validez también tiene que estar relacionada con el contenido. Este contenido pues, no puede contradecir los principios y valores constitucionales, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la Constitución es la jerarquía, la cúspide, ¿no? Y las demás normas derivan de la fuente superior.
Aquí tienes un pequeño resumencito de este apartado sobre la validez, los requisitos de validez formal, que se pueden caer en test, órgano competente, procedimiento, que no haya sido derogada. La validez lo que hace es expresar que la norma pertenece a un sistema normativo que le da validez. Esa validez tanto de forma, como tenemos los requisitos formales, como de contenido, porque de contenido sería no contradecir los valores constitucionales, y es por ello que podemos decir que la justicia de una norma es cuando se adecúa a un sistema de valores. ¿Esta norma es justa? Pues porque pensamos que esa norma se ajusta al sistema de valores. Cuando decimos una norma es eficaz, pues bueno, esta eficacia está relacionada porque la eficacia la relacionamos con el cumplimiento de unos objetivos. Algo que es eficaz es cuando cumple objetivos. Entonces, ¿qué consideramos una norma eficaz que cumple con la eficacia? Pues que tiene un alto grado de aceptación y cumplimiento por la sociedad. Bueno, así tenemos sobre la validez que tiene un sentido vertical y también horizontal. Vertical, pues esa cadena de validez es lo que sirve para el concepto de jerarquía, porque unas normas son superiores a otras, la Constitución pues, está por encima de otras normas, que es lo que se denomina jerarquía normativa. Esta jerarquía normativa la tenemos muy presente en la Constitución española, en el artículo 9.3, y también en el Código Civil, artículo 1.2. En sentido horizontal, pues vamos a ver que cuando son distintas las administraciones que tienen competencias, vamos a ver que esto hace que estén ordenadas las normas de forma horizontal, es decir, que unas estén junto a otras, no sobre otras, sino que estén en una misma jerarquía, no en distinta, ¿no? Sino que no estén todas de forma horizontal. Esto ocurre con las competencias, que se reparten entre distintos niveles de la administración, competencias exclusivas, compartidas, ejecutivas, y esto hace que estén unas junto a otras. Para comprender mejor la noción de unidad del ordenamiento jurídico es fundamental la figura de la pirámide normativa. Ya sabéis que esta conclusión de que la jerarquía era lo que le podía dar unidad y coherencia y plenitud al ordenamiento jurídico, pues es una idea de Hans Kelsen, que pues bueno, está vigente en la actualidad. Esto, traducido al ordenamiento jurídico o al sistema jurídico español, nos ordena las normas en la cúspide donde está la Constitución española, y aquí pues vemos que es la Constitución, la norma suprema de organización del Estado, que establece derechos fundamentales, diseña las instituciones que los ostentan y sus relaciones, la estructura de los tres poderes, la división de poderes, el ejecutivo, el legislativo, judicial. Esto fue pregunta de test. También en la Constitución española se establece la organización territorial. Tener en cuenta que no todas las constituciones regulan la organización territorial, pero la española sí. Y de forma bastante hasta el punto de establecer qué competencias son exclusivas del Estado, 149, y el 148, cuáles son las competencias a las que podrán acceder las comunidades autónomas en los primeros 5 años, ¿no? Y también tenemos, después en el siguiente escalón, tenemos las leyes. Las leyes, pues según proceden, son las normas jurídicas de mayor rango que proceden del Poder Legislativo y se ordenan en leyes orgánicas y leyes ordinarias. Realmente entre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias realmente no habría un orden de jerarquía, porque lógicamente las leyes orgánicas, porque son orgánicas, son ordinarias en función de la materia, no de dónde el lugar donde emanan, y por tanto entre unas y otras no hay mayor jerarquía, sino que hay quizá mayor relevancia por tratarse de materias, como dice el libro, una especial de relevancia por materias que son objeto como son los derechos fundamentales y libertades públicas, el régimen electoral
y los estatutos de autonomía, en los casos de leyes orgánicas, que requieren para su aprobación una mayoría absoluta en el Congreso. Y también nos dice el artículo 81 y demás. En estas demás tenemos una lista muy interesante donde vemos pues las instituciones de la corona, otras instituciones del Estado que también requieren para su desarrollo ley orgánica. Luego tenemos también las leyes ordinarias que regulan todas las materias que no están reservadas a la ley orgánica y por tanto pues basta para su aprobación una mayoría simple. Bueno, pues continuamos. Tenemos también, después de hablar de las leyes orgánicas y leyes ordinarias, tenemos la legislación delegada, o también los llamados decretos legislativos. La Constitución permite al legislativo, es decir, al Parlamento, delegar en el Ejecutivo la potestad. No se delega la capacidad de redactar, no. Se delega la potestad de dictar una ley concreta en una materia que no sea de ley orgánica. El instrumento para hacer esa legislación delegada son los decretos legislativos, mediante los cuales el Parlamento autoriza al Gobierno para refundir textos, en varios textos legales en uno, o para redactar una nueva, pero dentro de un marco preciso que establece la delegación. Es decir, debemos asociar decreto legislativo que emite el Gobierno gracias a esa delegación legislativa que hace el legislativo en el Ejecutivo. O sea, realmente el Poder Ejecutivo le corresponde dictar leyes. ¿Le corresponde dictar leyes? Pues no, al Ejecutivo no. Le corresponde el Ejecutivo, ¿no? Ejecutar las leyes. La potestad reglamentaria y la ejecución de las leyes, no la elaboración de las mismas. Entonces, ¿qué ocurre? Que este es un ejemplo de que no hay exactamente de que no hay una extrema división de poderes, sino que el poder legislativo puede encomendar al Ejecutivo la redacción de una ley o refundir varias leyes en una misma. Eso es mediante la emisión de un decreto legislativo. Luego también tenemos otra posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo de dictar leyes, que tampoco debería. ¿Por qué? Porque si fuese quien legítimamente le corresponde aprobar las leyes es al legislativo, ¿no? Pero este es otro caso en el que el Ejecutivo puede dictar leyes. Se llaman los decretos ley. Son medidas legislativas de carácter temporal justificadas por la expresión urgente necesidad. El gobierno es el gobierno. Mediante esta vía, el gobierno podrá adoptar medidas excepcionales de carácter provisional que deberán ser convalidadas por el Parlamento en un plazo máximo de 30 días a contar desde su promulgación. Concretamente dice el artículo 86 de la Constitución que en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decreto ley y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, derechos y deberes de los ciudadanos, regulados en el título 1, ni al régimen de las comunidades autónomas, ni al derecho electoral general. Estas son las materias a las que no puede afectar el decreto ley, porque el decreto ley es una disposición legislativa de carácter provisional, pero que directamente se ejecuta, se aprueba y se publica directa. Se tiene una ejecución totalmente válida desde su aprobación. Entonces, claro. ¿Qué más normas tenemos en esta pirámide legislativa española o normativa española del sistema español? Pues tenemos la potestad reglamentaria de la Administración, que lo que significa es que los reglamentos o las disposiciones de carácter general, también llamadas reglamentos, son el instrumento de la potestad normativa propia del Gobierno
Pregunta de test importantísima. Los reglamentos son el instrumento de la potestad normativa propia del gobierno. Es decir, no procede de una delegación del Parlamento. Se trata de normas de rango inferior a la ley, cuyo sentido es desarrollar la legislación con sujeción a los criterios que establece la ley. El reglamento es ley en sentido material, dado su valor normativo, pero no es ley en sentido formal. Pregunta de test. El reglamento es ley en sentido formal, en sentido material, perdón, pero dado su valor normativo, porque es norma, pero no en el sentido formal. No tiene, el reglamento no es una ley, no tiene forma de ley, tiene forma de reglamento. Porque no procede del Parlamento, ni es el resultado de una delegación, ni es el resultado de una situación excepcional de urgente necesidad, ni se somete después al control posterior. La forma normativa de los reglamentos son los reales decretos. Se dice que hay un real decreto cuando procede de la administración del Estado, un decreto de las comunidades autónomas o de las entidades locales. También pueden decir decretos en su nivel de administración. Y bueno, vamos con la plenitud del ordenamiento jurídico. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de plenitud del ordenamiento jurídico? Que también ha sido objeto de esta pregunta de desarrollo. Pues el ordenamiento jurídico se concibe como un sistema, deberá aspirar a que conforme la tradicional visión positivista del ordenamiento, que pueda resolver cualquiera de los casos que se pueda plantear. Las lagunas legales que se deben a un defecto en la relación de los preceptos legales. Pregunta de test. Las lagunas se deben a un defecto en la relación de los preceptos legales por parte del legislador, que no supo prever todos los casos posibles, o a la aparición de nuevos fenómenos sociales que las normas no han contemplado aún. Cuando alguien redacta algo no sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Nadie sabe qué va a ocurrir en el futuro. Entonces es difícil prever lo que va a ocurrir en el futuro. Por supuesto, en un sentido amplio, plenitud no significa que se pueda resolver todos los problemas, sino que puede dar solución. O sea, no tiene por qué solucionar, pero puede dar una solución para colmar, o quizá lo que puede hacer es establecer un mecanismo que sirva para solucionar estas lagunas. ¿Cómo? Pues a través del sistema de fuentes. En todo caso, la solución es inexcusable. ¿Por qué? Pues porque el juez, siguiendo el viejo principio ilustrado, no puede abstenerse de resolver el caso que se le plantea, alegando insuficiencia o oscuridad de la ley. Porque dice el Código Civil que los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Es decir, los jueces y tribunales no pueden decir, no, oiga usted, es que la ley no contempla este caso. O no, es que esta ley debería realizarse un desarrollo legislativo de esta ley, así que no. Esto tiene que aplicar el sistema de fuentes para resolver cualquier asunto que se someta a su jurisdicción. El procedimiento para completar el ordenamiento jurídico ante la existencia de una laguna, pues ya sabéis que se llama integración. Lo vimos en otros temas. ¿En qué consiste? Pues consiste en que, aunque un caso no esté previsto en la norma, pues no significa que no exista solución para él, puesto que el conjunto del ordenamiento jurídico es un todo coherente, sujeto a los mismos principios. Es decir, que en definitiva, que va a haber un procedimiento de integración que va a permitir cubrir esa laguna. Existen dos modos posibles de integración. Una es la autointegración
y otro es la heterointegración. La autointegración ocurre cuando el ordenamiento jurídico, para colmar esa laguna, pues va a recurrir a sus propias normas y principios para dar solución a un caso. Por ejemplo, aplicando la analogía, como dice alguna pregunta de test, pues se sirve de la analogía, se puede servir de la analogía para colmar esa laguna, porque se autointegra. Es la más habitual. El artículo 4.1 del Código Civil nos dice que procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie una identidad de razón. La identidad es la clave. Se trata de ir más allá de la norma, buscando un concepto concreto con el cual se contiene una regulación similar, que es lo que significa análogo, ¿no? Algo similar, algo análogo, analogía de ley. Bien, al no haber identidad, si no hay identidad, pues puede elaborar un principio general aplicable, que se llamaría analogía de ley. Es decir, si el juez encuentra una ley parecida, similar, pues se llama analogía de ley, la puede aplicar. Si no hay identidad, pues puede elaborar un principio general del derecho, puede cogerlo y que es lo que se llamaría aplicación del derecho. Esta proyección expansiva de la interpretación de la analogía tiene una excepción que ya vimos en la aplicación extensiva, ¿os acordáis? La aplicación extensiva de las normas. Pues la de las leyes penales, efectivamente. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni momentos distintos a los comprendidos expresamente en ellas. Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. También tenemos el otro método posible, que es la heterointegración, que supone el recurso a un ordenamiento jurídico diferente a aquel en el que se plantea la laguna. El factor esencial de la heterointegración es su vinculación a otro orden jurídico o sistema jurídico superior, como es el de la Unión Europea, por ejemplo, el cual actúa como una regla general o como medio de resolución de lagunas en algunos casos no previstos por las leyes. De este modo, algunas directivas comunitarias pueden perfectamente servir para llenar algunas lagunas del ordenamiento jurídico nacional en aplicación de esas directivas comunitarias. Y por último tenemos la coherencia del ordenamiento jurídico. Esta tercera característica de un sistema jurídico basado en un principio de unidad jerárquico, como comprendía Kelsen, pues nos habla de que la coherencia supone que dentro del ordenamiento jurídico no existen contradicciones o no existen antinomias entre sus normas. Es decir, que es coherente. Si tú te contradices, no eres coherente, ¿verdad? Entonces, la coherencia supone que no existen contradicciones o también que no existen antinomias. Todo ello es su pregunta de test. El sentido de la contradicción ha de ser precisado porque no basta una simple divergencia, sino que tiene que haber una auténtica antinomia de dos normas. Es decir, que haya un mismo ordenamiento jurídico, que haya una norma referida al mismo destinatario o a mismos destinatarios y contienen regulaciones contrapuestas sobre la misma cuestión. Bueno, por supuesto, esta incompatibilidad puede darse de muchos modos. En una norma, acción, conducta, que se permita o que se prohíba. Bueno, por ejemplo, podemos ver la modificación que hubo de la Constitución en el artículo 13.2, donde aparecía el sufragio activo para los ciudadanos de la Unión Europea
en las elecciones municipales y hubo que poner también que tenían sufragio y pasivo, ¿no? La posibilidad de presentarse a las elecciones municipales. Había una contradicción entre el Tratado de la Unión Europea, de Constitución de la Unión Europea y el artículo 13.2 de la Constitución, así que fue modificado de forma express para contener esta palabra y pasivo y que permitiera esa presentación como candidato también a ciudadanos europeos en las elecciones municipales. Bueno, la extraordinaria complejidad y extensión de los ordenamientos jurídicos pues supone una pluralidad de niveles de producción normativa. Entonces, existen 3 criterios para resolución de estas antinomias. El cronológico, que supone, en virtud del cual pues, una norma posterior pues deroga a la anterior. El jerárquico, que supone que la norma de mayor rango en la jerarquía deroga a la inferior. Y el criterio de la especialidad, según el cual la norma especial derogaría a la norma general. En cualquier caso, la expresión deroga debe entenderse como prevalece, ¿no? Es como decir deroga porque se trata de que una norma prevalece sobre otra en la aplicación, no deroga, sino prevalece una sobre otra. Entonces, ¿cómo estudiamos esto para test que ha caído tantas veces? Pues bueno, vamos a estudiarlo en forma... Aquí tienes un pequeño cuadradito que nos lo va a explicar. Ahora vamos a entrar en él. En el supuesto de que esos criterios arrojen resultados diferentes, para resolver una determinada antinomia, pues el criterio jerárquico debe primar sobre los otros dos. En el caso de dicho criterio no sea aplicable, pues se aplicaría el cronológico. Por último, el de especialidad. Prevalecerá en principio el segundo sobre el primero. Vale, entonces establecemos un orden. Vale, está claro. En cualquier caso, hay que admitir excepciones a esta jerarquía considerando que las circunstancias concurrentes hasta el punto de interpretación, que no es un proceso automático como ya vimos hace tiempo. Entonces, vamos a ver cómo quedan todas estas reflexiones para los test. Bueno, pues vamos a ver cómo queda esto para los test. ¿Cómo ha caído esto en test? Pues vamos a ver. Pues bueno, así. En la resolución de las antinomias prevalecen por orden los siguientes criterios. 2 puntos. Y había que elegir. Jerárquico, especialidad, cronológico, o cómo queda. O también ha caído criterios para resolver antinomias. Vale. Y aquí pues hay que ver que aquí también tenemos una escalera, ¿verdad? Sí, está primero en el jerárquico, segundo especialidad y tercero cronológico, pues también tenemos una pirámide, ¿no? Una escalerita. Pues sí. El jerárquico es el general. ¿Por qué? Pues porque, claro, en un sistema piramidal como el nuestro, donde la jerarquía normativa justifica la unidad, la coherencia y la plenitud, pues lógicamente tenemos que hablar de que para superar las antinomias que se dan y para que haya coherencia, ¿verdad? Pues tenemos que aplicar estos criterios, ¿vale? Para resolver las antinomias o contradicciones. Primero, el jerárquico, porque prevalece y prima sobre los demás. Claro, hemos explicado que tenemos un orden jerárquico, pues lógicamente hay que atender en primer lugar a ello, a la jerarquía. Después deberíamos aplicar el criterio de la especialidad. ¿Por qué? Pues hombre, pues porque si hay una norma que desarrolla especialmente una cuestión y se contradice contra algo regulado de forma general, pues habrá que atender a aquello que profundiza más en la cuestión, ¿no? Que es más, que se especializa, que profundiza más en la cuestión. Luego, el segundo es el de especialidad, que prevalece sobre el cronológico. Obviamente, uno no deroga a otro, sino que simplemente para resolver una contradicción, ¿cuál aplico? Pues en primer puesto, el jerárquico. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema piramidal, jerárquico. En segundo lugar, el de especialidad. ¿Por qué? Pues porque el de especialidad es de contenido, ¿no? El de especialidad desarrolla, profundiza más. Y por último es el cronológico,
el que antes, el que, claro, el que antes se ha elaborado precede al otro. Entonces, claro, el último que se ha, el último que, la última legislación que hay es la más moderna y la que se tiene que aplicar sobre la más antigua, ¿no? Si la ha derogado o si dice la más moderna, pues en todo lo que no sea compatible con esta, pues quedará derogado. Pues entonces, el orden cronológico pues establece pues eso, ¿no? Así que este es el orden. Jerárquico, especialidad, cronológico. De aquí han salido pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 preguntas de test solamente de este apartadito, ¿vale? Así que haz el favor de pillarlo muy. Y por último, os he preparado para finalizar un esquemita de los míos. A ver, lo primero que os quiero decir sobre mis esquemas es que no recomiendo coger este esquema y copiarlo y pegarlo, o sea, y contestar a una pregunta de desarrollo con un esquema mío. Yo ya lo he visto en varios exámenes y os agradezco que lo valoréis tanto. Me parece muy bien. Pero a una pregunta de desarrollo no puedes contestar con un esquema. ¿Por qué? Pues porque dejas la valoración al profesor un poco pensando si te lo sabes o no te lo sabes, ¿entiendes? Quiero decir, los esquemas que yo os propongo son para que los hagáis en un folio en sucio aparte. Y una vez que los tenéis hecho en un folio en sucio aparte, pues cogéis este esquema y lo que tenéis que hacer es desarrollarlo. ¿Para qué sirven? Para estudiar los esquemas, para fijar las ideas. Todo el tema lo tenéis aquí en este esquema. Todo el tema está en este esquema. ¿Vale? Si lo habéis leído, si os leéis todo el tema, pues con este esquema podéis desarrollar todo el tema. ¿Vale? Salvo el asunto de la resolución de las antinomias, pues lo ponéis aquí en un ladito y pues bueno, gran parte del tema lo tenéis, mitad tema, por lo menos lo tenéis aquí en este esquema. Entonces, ¿qué es lo que os propongo? Pues que hagáis este esquema sucio y cuando os caiga esta pregunta, el contenido de las normas jurídicas, teorías, caracteres de las normas jurídicas, pues os hacéis el esquemita o tipos de normas jurídicas, atendiendo a pues algo, ¿no? Un criterio. Pues lógicamente os hacéis el esquema en un Java sucio y lo que podéis hacer es ir pues redactando. El contenido de las normas jurídicas, por ejemplo, nos encontramos con 3 posiciones. La posición imperativista, que nos habla sobre el contenido esencial, que el núcleo son los mandatos, dirigido a los ciudadanos y, por tanto, las normas de coacción son secundarias. También tenemos la posición jurídico-filosófica del juicio hipotético, que nos dice que si es A tiene que ser B. Es decir, que en esencia es una sanción destinada a los funcionarios y que simplemente regulan las conductas, la regulación de las conductas ciudadanas pues queda como algo secundario. Lo esencial es la sanción. Si se vulnera, pues se sanciona directamente y no importan las conductas, sino que aquí la esencia es la sanción. Y luego tenemos, y por último tenemos la posición del orden jurídico natural, o también llamada naturalista, que nos dice que la norma válida pues debe respetar, para que sea válida, debe respetar unos criterios fundamentales de justicia que son superiores al simple mandato, por encima del derecho positivo. O sea, ellos recreáis un poco, redactáis un poco, pero yo creo que coger el esquema y clavarlo ahí en la pregunta de desarrollo no creo que sea lo más idóneo, porque os podéis llevar una sorpresa en la corrección. ¿Que esté perfecto? Sí, pero es que es una pregunta de desarrollo. ¿Para qué? Pues para contarlo con vuestras palabras. Es más, vuestras palabras van a ser las del esquema. No tenéis que cambiar las palabras del esquema si no queréis. Simplemente tenéis que desarrollar un poco, ¿vale? Yo es lo que os recomiendo. Porque no sé cómo, no corrijo yo. Yo no sé cómo van a corregir un esquema. De hecho, si es pregunta de desarrollo, no es para que hagáis un esquema. Yo lo valoraría, pues vale, lo sabes, pero no te va a dar un 10 en esa nota, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque es una nota de desarrollo. Entonces, ¿que os puede servir para estudiar? Sí, adelante.
desarrollarlo, estudiarlo de aquí, si os va bien, pero tenéis que, esto os tiene que servir para desarrollar, para contar con vuestras palabras o con estas palabras os sirven. Sí, no pasa nada, pero tratar de, por favor, no clavéis todo el esquema tal y como los hago yo, porque entonces no, por una pregunta de desarrollo no es lo más idóneo, ¿vale? No es lo más idóneo, porque no estáis desarrollando, estáis esquematizando. No son preguntas de esquematización, son preguntas de desarrollo, ¿vale? Bueno, pues eso, que os agradezco que los valoréis los esquemas, porque llevan su trabajo, pero eso no significa que el que corrige el examen os vaya a poner buena nota porque hayáis hecho un esquema. Bueno, porque os habéis memorizado un esquema, ¿vale? Pero es que no es el fin del desarrollo, ¿vale? Bueno, pues ya no me enrollo más. Simplemente, pues eso, que mucho ánimo, que este segundo parcial vais a tener seguramente pues un esquema de cada tema, más o menos, un esquema de cada tema que os sirva para fijar todos estos conceptos. Pero claro, yo sí que os recomiendo que lo estudiéis, pero que luego en el examen hagáis el favor de desarrollar un poquito, que va a quedar mucho mejor la pregunta de desarrollo contada por vosotros. Pero el esquema, si lo hacéis en un borrador en sucio, pues os va a servir para desarrollarlo, que es para lo que sirve, ¿no? Bueno, pues nada más, solamente deciros esto y animaros que quedan pocos temas, estos temas son algunos, tenemos un tema nuevo que es muy interesante, que está relacionado con otras materias que podréis ver si al final seguís estudiando Derecho. Y bueno, es interesante, ya veréis cómo hay un tema nuevo que os va a gustar. Bueno, pues poco más os puedo contar sobre este tema. Ahí lo tenéis hacer las preguntas de test. Fijaros en todos los sitios donde pone test, que se repiten mucho los test. Fijaros en hacerlo sin mirar las respuestas. Luego mirar las respuestas. Podéis buscar las preguntas de test en este temario o en el libro, donde queráis. Y bueno, pues nada, mucho ánimo y a seguir estudiando. Pues sí, empezamos ya a ver vídeos, a ver estos vídeos, a hacer preguntas de test, a subrayar el libro, a subrayar los apuntes, a subrayar mis resúmenes, a lo que queráis, a identificar esas palabras clave que nos van a ayudar a hacer los exámenes las preguntas de test, a identificar esas palabras que nos van a servir para hacer las preguntas de desarrollo. Bien, pues bueno, pues estos esquemas, haceros ya un esquemita como el que tenéis aquí, haceros este esquema de todo el tema, para que vosotros podáis desarrollar todo el tema, si os lo pusieran, o saber qué tenéis que hablar cuando se hablan del contenido en cuanto a las teorías y las normas jurídicas, los caracteres, los tipos de normas, según distintos criterios. Bueno, pues ahí os lo dejo. Mucho ánimo. Ya os digo, lo ideal sería tener de cada tema un esquema. Un resumen, yo no soy muy de resúmenes. ¿Por qué? Porque luego cuando llegáis a la carrera o a temas que se pueden ir a, no sé, a 50 folios o a 50 páginas de un libro, pues hacer un resumen os va a llevar mucho tiempo. Yo no os recomiendo que perdáis mucho tiempo en resúmenes. Yo sí que os recomiendo que perdáis más tiempo en darle vuelta al tema, dar vuelta varias veces y hacer esquemas. Pero bueno, si os gustan los resúmenes, tenéis que encontrar cuál es vuestra mejor forma de estudiar. Y eso solo podéis encontrarlo vosotros, porque solamente vosotros vais a poder investigar si vuestra memoria es más fotográfica y os viene mejor esquemas, o si es más de retener ideas o razonamientos mediante los resúmenes, o cómo vais a descubrir poco a poco qué es lo mejor. O si a lo mejor estudiáis simplemente viendo este vídeo 40 veces, igual así lo estudiáis mejor. Bueno, como sea, que descubráis cuál es vuestra forma de estudio. Mucho ánimo y nos vemos en el siguiente vídeo, en la siguiente clase. Hacer los test, repasar, corregir y nada, pues que os vaya bien. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.